Interesante, ¿no? Lo que vamos hablando. O sea, vamos hablando y vamos entendiendo un poco la perspectiva de cómo se materializa el ejercicio público y la administración pública a través de sus documentos, ¿no? O sea, a veces los servidores públicos en general nos hemos acostumbrado a ver actuaciones administrativas, ¿sí? Actuaciones administrativas demasiadamente previstos por la ley, no procesos, pero los procesos necesariamente tienen que materializarse en documentos. Y ahora vamos a hablar de qué son los documentos, ¿sí? Y nos van a decir que los documentos administrativos son el resultado, ¿sí? Y la materialización de la actividad administrativa, lo que venía diciendo desde el inicio de clases, que llevan a cabo las entidades públicas en el ejercicio de sus funciones y competencias y previstas de acuerdo a la norma. ¿Sí? Ahora, vamos a ampliar un poco más, ¿sí? Porque mucho también, algo que vamos a relacionar es la idea de documento administrativo con la idea de informes, ¿sí? O información pública. ¿Por qué? Porque si ampliamos un poco más la idea, hablar de documentos administrativos, que básicamente es el registro, la memoria, ¿sí? De todo el actual administrativo, la función administrativa, puede haber documentos administrativos, primero que pueden ser atípicos, ¿sí? Que no puedan ser resoluciones, memos, directivas, lineamientos, contratos, pueden ser atípicos y que siguen siendo documentos administrativos. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un documento administrativo que no se puede categorizar ni en informe, ni en memo, ni en el grupo, ni en el cúmulo de documentos administrativos que puede producir el ejercicio o la administración pública? Por ejemplo, ¿quién me puede decir algo? ¿Algún ejemplo? Yo les doy uno. Por ejemplo, la elaboración, ¿sí? Del plan anual de contrataciones. El plan anual de contrataciones se materializa en un documento, sí, claro, virtual o físico también, claro, tiene la misma validez, claro. Es un memo, es un oficio, una resolución, ¿no? Las certificaciones presupuestales son documentos que tienen la calidad de directiva, lineamiento, no, pero son documentos administrativos, ¿sí? Y hay que ampliar un poco más, profesor, la categoría de documento administrativo, porque pueden haber documentos administrativos que no estén en papel. Y acá hay una discusión, vale decir, ¿sí? Porque pueden decir, no, profesor, no tiene la categoría, y sí hay una corriente fuerte que dice que no son documentos administrativos, por ejemplo, las datas, por ejemplo, los discos sólidos o los discos duros, ¿sí? Por ejemplo, un CD o un USB que, por ejemplo, tenga una memoria descriptiva. ¿Se podría considerar documentos administrativos? Claro que sí. ¿Se puede considerar documentos administrativos aquellos que están virtualizados? Efectivamente. Sí, claro. Artículo 33, inciso 2 o 3, no mal recuerdo, de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Los procedimientos que se dan a través de expedientes administrativos electrónicos tienen la misma validez, legitimidad y legalidad que como si se diera en un documento, ¿sí? De carácter físico. Es más, dentro de lo que se conoce como políticas de modernización del Estado, existe una política, un eje importante que se llama gobierno electrónico, ¿no? Entonces, el gobierno electrónico introduce, ¿no? Que a través de las tecnologías de la información, ¿sí? Se desarrolle la administración y la gestión pública. ¿Tiene el mismo valor esos documentos que nacen de manera electrónica y virtual? Efectivamente. Entonces estamos ampliando un poco más nuestra arista,
de entender qué son documentos públicos y qué son documentos administrativos dentro del ejercicio público. Otra cosa que debemos considerar es que existe dentro de esa rama de documentos, ¿sí? Algunos tipos de documentos públicos. Por ejemplo, los documentos declarativos, ¿sí? Los documentos declarativos que, como bien lo dice su nombre, contienen una declaración de un órgano de la administración pública, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué documento declarativo conocen ustedes? Por ejemplo, un acuerdo de directorio o un acuerdo de consejo municipal o regional. El acuerdo o, por ejemplo, las decisiones que se plasman en un acta, ¿sí? Del Consejo de Ministros. Documentos declarativos. Es más, podríamos considerar acá a las mismas resoluciones que contienen actos administrativos de la administración pública en el ejercicio de sus funciones. Vamos a encontrar documentos administrativos de transmisión, ¿no? Que básicamente van a comunicar una actuación administrativa o van a ser parte de una, primero, o de un procedimiento administrativo o por lo general, ¿sí? O va a complementar otras actuaciones administrativas. Por ejemplo, los memorándums internos. ¿Sí? Los documentos de transmisión para comunicarnos entre servidores públicos y dejar un legajo material del mismo. ¿Cómo? ¿A través de qué, profe? De memos. Otro, por ejemplo, las cartas, ¿sí? O sea, por ejemplo, solicitando información a un administrado o a un proveedor. Ya puede ser, ¿no? Un documento de transmisión. Incluso las mismas notificaciones, me estoy refiriendo a los documentos que contienen la notificación, podrían ser documentos de transmisión, ¿no? Que son parte de una actuación más grande, ¿no? Más amplia. Vamos a encontrar, por ejemplo, documentos administrativos que dejan constancias, ¿no? O que dejan alguna constancia. Básicamente, tienen por finalidad acreditar actos, hechos o efectos, ¿no? Por ejemplo, una constancia de buena conducta del colegio, ¿sí? O, por ejemplo, una constancia in situ, por ejemplo, que se realiza en el marco de actuaciones instructivas de la administración pública. Por ejemplo, actuaciones que van a estar relativas o van a estar en relación, ¿sí? A, por ejemplo, certificados, ¿sí? Que certifican una situación en concreta. Son actos, ¿sí? O documentos administrativos de constancia. Muy bien. Otro bloque de documentos administrativos, aquellos que van a emitir juicios. ¿Qué documentos emiten juicios, profe? Por ejemplo, aquellos que van a emitir o proporcionar a los órganos administrativos asesoramiento, valorizaciones, opiniones necesarias para la toma de decisiones. Por ejemplo, los informes. ¿Sí? Y les pregunto, ¿cómo se llama o cómo se llama ese informe, ¿sí? Que lo emite un especialista o un perito dentro de la formalidad de los documentos administrativos? ¿Han escuchado hablar de los dictámenes? ¿Sí o no? Claro, esos informes especializados, ¿sí? Se llaman dictámenes. Muy bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta en relación a los temas de los documentos administrativos? ¿Sí o no? A ver, ahora sí les doy 2 minutos para que... Roberto, creo que has prendido tu micrófono. ¿Te Sí, podemos... doctor, sí, doctor, buenas noches. Te escucho, Roberto. Me parece interesante ese
el tema que está llevando usted a cabo. Gracias. Gracias por su experiencia. Yo creo que al final de su tema usted nos va a dar una bibliografía donde podemos reforzar todo lo que usted nos está diciendo, porque verdad que hay cosas novedosas que no sabemos y escuchándole a usted, creo que el mundo de la redacción jurídica es bien amplia, ¿no? En la cual, bueno, personalmente desconozco varios terminologías que usted ha hablado y sería bueno saber alguna bibliografía que al final de repente usted Ya, nos va a no te alcanzar. preocupes. Yo me Muchas gracias. comprometo, no me comprometo para hoy, pero me comprometo para la próxima clase seleccionar porque tengo ya artículos de algunos libros que he cortado, tengo algunas cosas. Es más, les voy a pasar por ahí, creo que tengo un manual de redacción de documentos administrativos. Con mucho gusto, la información está para compartirla. No te preocupes, Roberto. ¿Sí? Gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Tienes alguna pregunta, Roberto? Sí, yo tenía una pregunta acerca en el primer punto, cuando usted habló acerca de las notificaciones. Ya, te escucho, te escucho. No sé si es pertinente hacerle la pregunta a esta altura, porque ya Claro, pasó el claro, tema, ¿no? eso es la idea. La idea es que esta clase, no te olvides que tenemos dos clases más. Bueno, los amigos de ILSJ me han dicho, doctor, apóyenos con las dos clases siguientes, entonces podemos hablar, podemos ampliar. Lo importante es que queden bien, bien sólido, por lo menos tengamos conceptos generales, ¿sí? Bastante objetivo a lo que vamos hablando, ¿no? Ahora sí, Roberto, te escucho. Vamos a ponernos en un supuesto, doctor, que las notificaciones no llegan a la vivienda de la persona y llegan a la casa siguiente, como es mi caso, ¿no? Yo le estoy contando un caso real. Yo tenía ¿Ya? un problema judicial que nunca me notificaron a mí, pero sí le notificaron a mi vecino. Y como mi vecino me tiene bronca, nunca me entregó los papeles. Y al final, cuando voy a trabajar, voy a pedir mis antecedentes judiciales, sale que tengo un problema. ¿Y qué resulta? Que inmediatamente al siguiente día renuncié al Estado para no tener problema, para que no me despidan, ¿no? Porque salió en mis antecedentes de que tenía un problema ya serio. Y yo digo, pero qué raro que nunca me han notificado. Entonces, averiguando, yo misma averigué, empecé, dije, pucha, qué raro. Y veo que las notificaciones ha caído yo vivo en el 18 y llegó al 19. Perdón, yo vivo en el 19 y llegó al domicilio 19, perdón, ¿cómo es? Yo vivo en el 19 y llegaron al 18, al vecino de mi costado. Entonces yo fui a preguntar, pero me dijeron, no, ya está zanjado el asunto porque tenías muchos años para reclamar, sí, pero nunca me llevó. El caso bien raro, doctor. Eso es algo que es muy habitual. Bueno, entonces tú me estás trayendo un ejemplo de la vía judicial y no te olvides que la indebida notificación está sujeto a nulidad. Pero vamos a llevarlo esto, tu ejemplo, al tema administrativo. ¿Qué pasa si no está debidamente notificado? Lo que pasa es que en el ejercicio administrativo, primero, ¿qué pasa si está mal notificado, profe? Lo primero que se hace, ¿sí? Si el administrado advierte eso, se declara la nulidad de la notificación. Y la nulidad tiene un efecto, así se lo voy a explicar, una suerte de retrotraer en el tiempo, ¿no? O sea, jalar hasta el momento que se cometió el agravio, entonces te dijo, señor, mira, ve, todo lo que ha producido, ¿sí? La indebida notificación no te va a afectar. Pero a partir de ahora, cuando estás bien notificado, vas a poder tener el plazo para que puedas impugnar, para que surte efecto el acto administrativo. Y eso es algo que la administración pública no entiende todavía. Sí, yo estoy acostumbrado a defender procesos administrativos y a mi grupo de, bueno, los abogados junior y asistentes que tengo en mi estudio, les digo, verifiquen dos cosas básicas en actuaciones administrativas. La primera, la notificación y la segunda, la motivación. Ya después van hurgando, porque por lo general cometemos errores trágicos en el tema de motivación y el tema de notificación. O sea, no te olvides, si no está notificado, en palabras de buen cristiano, no vale. Pero, ¿Sí? doctor, una consultita, pero no vale como usted dice, en la administración pública, pero no es en la administración judicial, ¿no? ¿No me equivoco? Usted
Corrígeme, doctor. Sí, es que las reglas son las mismas. Lo que pasa es que en el proceso judicial tiene etapas preclusivas, ¿sí? Tiene etapas preclusivas y entonces, si no tienes la oportunidad para presentar, es una suerte un tanto más formal. A cambio, el procedimiento es más informal. Incluso puede haber, llegar, por ejemplo, una resolución de sanción, ¿sí? En caso que te lesione un derecho. Y bueno, pues, señor, llegó la resolución de sanción, ¿sí? Pero te estás olvidando de algo importantísimo, que tú tienes una opción más para cuestionar las decisiones de la administración pública. ¿Dónde es eso? En el contencioso. Bueno, pero eso es otra historia. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿alguien más quería por ahí preguntar? Doctor, buenas noches. Nelson, ¿cómo estás? Muy buenas Sí, noches. sí, ¿cómo está mi querido doctor? Disculpe usted. Siguiéndole su disertación muy didáctica, lo único que quisiera incidir en eso de las notificaciones en cuanto a las resoluciones administrativas. Hay veces las ponen debajo de la puerta, le toman una fotografía y dice ya está prácticamente con la notificación, ¿no? Pero veo de que hay veces ya la persona no vive ahí o no viene, digamos, 1 año, 2 años, ¿no? Entonces, y ese documento prácticamente lo dan muchas veces como válido para la acción administrativa, ¿no? Pero como usted dice que en esas cuestiones contenciosas se pueden aclarar esas cosas, esos documentos, ¿no? Que no han sido entregados prácticamente o notificados verdaderamente, ¿no? Y otra de las cositas es que quisiera, doctor, que por favor, a ver si nos da un poquito de literatura, digamos, de esta, una disertación, porque usted sabe que la cuestión de la administración es muy grande y es el pilar prácticamente para mover tanto al poder civil y también a las cuestiones judiciales o penales, ¿no? Entonces es por eso que no sé si nos podría alcanzar alguna bibliografía para poder adquirir y mucho más, sería más loable de lo que usted nos está diciendo, porque prácticamente ya nos está motivando a leer algo de esta documentación. Muchas gracias, doctor, por su atención. Ahí está el compromiso está de por medio. Voy a armar un bloque de documentos que les pueda servir, que incluya modelos, un poco de teoría de procedimiento administrativo, para que puedan tal vez tenerlo y puedan entender cómo funciona. Ahora, yo les dije que vamos a tener un punto donde vamos a hablar de las notificaciones de manera extendida, pero así de manera rápida. ¿Y cuándo se notifica, profesor, bajo puerta? ¿Cómo la nuez, ¿no? Como dicen en mi barrio. Es sencillo. Primero, ¿cuál es la regla? ¿Cuál es el proceso de notificación? Primero, se toca la puerta. Puedes entregarle, lo idóneo es a la persona, ¿sí? Que se le va a notificar. Esta persona, primero, tiene que ser mayor de edad. Segundo, ¿sí? Tiene que tener una relación de familiaridad y tiene que dejar constancia de ello, ¿sí? Se le puede notificar al mismo administrado, ¿sí? Se puede notificar, ¿sí? Por ejemplo, señor, yo voy y le notifico y no quiere recibirme, levanto un acta y queda válidamente notificado. Y por último, ¿cómo es el tema del bajo puerta? Primero, tú no es que no hay nadie bajo puerta, listo, ya tienes una causal de nulidad para cuestionarlo. Sino, ¿cómo es la forma, profe? Tú vas, no encuentras a nadie, entonces vas a sacar tu modelito, una esquela, ¿sí? De acta de notificación o de acta de visita se llama. Tú vas y dices, señor, yo, Pepito, ¿sí? Trabajador del Ministerio de Educación, vine a dejarle este acto administrativo, pero no se encontró. A tal hora de tal día, ¿sí? En una vivienda de tal descripción, de tal forma, que obra en el expediente tal. Y en la presente le hago de su conocimiento que al día siguiente voy a volver a las 4 de la tarde, ¿sí? Para notificarle. Muy bien, levantas tu acta, tomas tu foto, sacas una copia de tu acta y lo dejas pegado, ¿sí? O lo dejas bajo puerta, ya ves tú. Le tienes que acreditar que estás dejando esa esquela, ¿no? De visita.
Muy bien, entonces al día siguiente vuelves a las 4 de la tarde, no hay nadie, ahí recién pones bajo puerta. ¿Quieres acreditar mejor? Buscas un testigo diciendo que estás dejando bajo puerta, pero tienes que buscar la forma de acreditar que llegaste al domicilio. Listo, no voy a resolver más preguntas de la notificación porque tenemos un temita que vamos a hablar más adelante sobre cómo es la notificación virtual, en qué horarios tiene que ser, qué debe contener las notificaciones, ya lo vamos a ver. ¿Sí? Muy bien, a ver, creo que por ahí hay otras preguntas que me están haciendo. Johnny me dice, el uso de la palabra, bueno, ya me preguntó, ¿en qué casos se convalidan las notificaciones defectuosas? Cuando el administrado hace manifestación, y eso es discutible incluso, cuando el administrado da por manifestado, ¿sí?, que tuvo conocimiento del acto administrativo. Ahorita yo estoy discutiendo un tema que voy a ver cuál es el juicio o cuál es el criterio del juez. ¿Qué ha pasado? Un notificador, ¿sí?, notificó a una casa, pero quien le recibió fue un menor de 15 años. ¿Sí? Un procedimiento sancionador dejó su nombre, todo, y lo que pasa es que este señor, ¿sí?, contestó en el plazo previsto, 15 días contestó y presentó su apelación. Y lo que pasa, cuando fue a contencioso administrativo, dijo, señor, existe una notificación defectuosa. Solicito la nulidad por notificación defectuosa. Y lo que estoy alegando yo, como procurador, es, señor, pero se está convalidando, porque él ha tomado conocimiento y ha contestado en el plazo, por ende no se ha abusado de su debido o del debido procedimiento. Vamos a ver cuál es el juicio del juez, porque no se olviden que las actuaciones administrativas están sujetos a un control jurisdiccional.